El costo de capital. Bien, hablemos un poco de esto. Esto recuerden que es un resumen de la clase y nunca pretende sustituir la clase. Recuerden que nuestro curso es presencial y deben estar todos allí. La clase pasada hablamos entonces de este tema de lo que es el costo de capital, y para eso les mostré este material que es tomado del libro del profesor Guillermo Buenaventura. Yo creo que resume bastante bien lo que es el tema del cálculo del costo de capital. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en principio? El costo de capital, y nosotros ya lo hemos visto de alguna manera, se calcula por el promedio ponderado de distintas fuentes de capital de la empresa. Las principales fuentes de capital de la empresa son la deuda y el patrimonio o capital propio o el aporte de accionistas. Un promedio de ambos es lo que conforma el WACC, que es el costo promedio de capital. Esto que está acá es la fórmula que de alguna manera identifica lo que es el cálculo de este promedio ponderado, donde yo voy a tener un caso E, que es el costo del capital propio, el costo de ese capital, ese aporte de los accionistas a la empresa. Recuerden que los accionistas cobran unos dividendos y esos dividendos de alguna manera se mide en forma porcentual, y eso es lo que conforma el caso E. Vamos a tener por el otro lado el caso D, que es el costo de la deuda. Generalmente es la tasa de interés que cargan los acreedores a la empresa, háblese de un banco o de un tercero. Y hay unos factores de ponderación, es decir, el 1 menos RD, que es el factor que acompaña al costo del capital propio, será el porcentaje que representa ese capital propio del total del capital. El total de capital es la suma de deuda más capital social. ¿Qué porcentaje representa el capital de esa deuda? Entonces, del otro lado, RD va a ser el porcentaje de deuda que tiene la empresa. Y 1 menos RD, obviamente, será entonces el porcentaje de capital. Si hablamos de que el 100% es el capital de la empresa y la razón de deuda o el RD es el 30%, obviamente el 70% restante será 1 menos RD, que va a ser el porcentaje que aplica al capital. Recordemos también que la deuda o el costo de la deuda no es, digamos, esa tasa que me cobra el banco directamente, sino que hay un beneficio fiscal. Entonces yo tengo que ajustar el costo de la deuda por ese beneficio fiscal. Recuerden que todos los intereses que se generan por deuda yo los puedo descontar del pago de impuestos. Eso, de alguna forma, en términos porcentuales, se representa por 1 menos la tasa impositiva o la tasa de impuesto. Eso ya lo hemos hecho en el Excel. Pero aquí lo que se hace es resumir todo eso en una fórmula. Más adelante les hablé de que la deuda no generalmente es una sola, la deuda pueden ser varias y podemos tener distintos préstamos con distintos bancos, cada uno de ellos a tasas distintas, y a la final lo que tenemos que hacer es un promedio ponderado de todas esas fuentes de deuda, y eso nos va a dar el K sub D. De hecho, el promedio ponderado, como lo hicimos nosotros por ejemplo en Excel, podemos hacerlo incluso de una vez, montando todas las deudas, el capital o varios capitales, porque también el capital social pudiera dividirse en capital social expresado en acciones comunes y en acciones preferentes, y cada uno de ellos tiene un costo distinto. Entonces habría que hacer un ponderado también de esas dos fuentes de capital propio. Aquí hay sencillamente un ejemplo del cálculo de un promedio del costo de la deuda para distintas fuentes de deuda. Más adelante yo les voy a compartir un archivo de Excel con el cual nosotros vamos a hacer estos cálculos. Pero en principio quiero que entiendan de dónde viene la teoría, y pues hay que saber de dónde salen las cosas para poder entenderlas.
Otro concepto del que les hablé es el beta. Entonces, ¿qué es la rentabilidad de un título frente al mercado? Si nosotros graficamos de alguna manera la rentabilidad del mercado, vamos a suponer que esta rentabilidad del mercado es la rentabilidad medida por el Colcap, que es el índice que mide en promedio cuál es el movimiento de las acciones o el movimiento del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Y vamos a suponer que por aquí arriba queremos representar el rendimiento que tiene una empresa en particular, que pudiese ser Ecopetrol. Entonces, ¿qué pasa? Que si el rendimiento del mercado sube, ¿cómo se comporta el rendimiento de Ecopetrol? Esta relación que existe entonces entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de una acción en particular es lo que se conoce como el beta, y no es más que la pendiente de esta recta. Si, por ejemplo, el mercado sube en un punto porcentual y la acción de Ecopetrol también sube en un punto porcentual, diríamos que el beta es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si el beta es mayor que 1? Quiere decir que cuando sube en un punto porcentual el mercado, Ecopetrol va a subir mucho más. Digamos que reacciona de una manera más fuerte frente a los cambios de precio que se dan en el mercado. ¿Qué pasa si es 0.5? Quiere decir que si aumenta un punto porcentual el mercado, la acción de Ecopetrol en este ejemplo subiría la mitad. Es decir, que va a reaccionar de una manera mucho más lenta frente a los cambios que se dan en el mercado. Eso de alguna manera nos ayuda a nosotros a representar o a medir el riesgo que tiene determinado título frente al mercado. ¿Y para qué necesitamos eso? Nosotros vimos más adelante lo que se llama como el modelo del KPM. El modelo del KPM sencillamente pretende medir la rentabilidad de una acción o de un título en particular a través de lo que se conoce como la rentabilidad libre de riesgo o la tasa libre de riesgo. Es decir, la rentabilidad de todo activo va a depender de una base que es la rentabilidad libre de riesgo, que se mide por el rendimiento que tienen los bonos del Estado. En el caso colombiano serían los TES. Se dice que es libre de riesgo porque no hay riesgo de que el Estado, digamos, no te pague. Eso pues es simple teoría, porque se han registrado casos en el que, por ejemplo, Argentina tuvo un default. Se habla en estos tiempos de que Venezuela está entrando también por ese camino. En fin, libre de riesgo o cero riesgo yo creo que no existe, pero bueno, en teoría financiera se habla de que existe una tasa libre de riesgo y esa tasa libre de riesgo está representada por los bonos del Estado. A esa tasa libre de riesgo tendremos que sumarle una prima de riesgo. La prima de riesgo se mide por la diferencia entre el rendimiento que me da el mercado, que generalmente y se espera que sea mayor a la libre de riesgo, menos la tasa libre de riesgo. Esa diferencia que hay entre la tasa libre de riesgo, la base, y un rendimiento más alto, que es el rendimiento del mercado, la diferencia entre ellas es lo que se conoce como la prima de riesgo. Y la prima de riesgo va a afectar el rendimiento de mi acción dependiendo de su beta, que es el que vimos en esta gráfica. Entonces es muy importante este señor que tenemos acá, nuestro beta. Al multiplicar el beta por esta diferencia, que es lo que llamamos la prima del mercado, entonces la suma de rendimiento libre de riesgo más prima de riesgo nos da el rendimiento de la acción que nosotros estamos evaluando. El rendimiento de esa acción es lo que nosotros vamos a considerar de alguna manera la tasa K sub E o el costo del capital propio. Si las acciones o el capital de las empresas a la final está compuesto de acciones, nosotros para determinar un costo del capital sencillamente tendríamos que determinar, bueno, cuál es el rendimiento que generan esas acciones. Entonces, si nosotros lo calculamos por esta vía, tenemos un rendimiento, ese rendimiento sería el K sub E o el costo
del capital que nosotros podemos incluir en nuestra fórmula original de el WACC, es decir, por aquí, K sub E. ¿Ok? ¿Qué otras cosas vimos? ¿Cómo se calcula el beta? Para aquellos más curiosos, hay una fórmula y hay una manera de calcular el beta. Si yo tengo los históricos del precio de una acción determinada y tengo los históricos del Colcap, por ejemplo, yo puedo desde la hoja de cálculo de Excel calcular cuál sería el beta de esa acción. Yo tengo unas hojas de Excel con un ejemplo, yo más adelante se las comparto. Lo que yo pretendo es que entiendan cuál es el concepto del beta y que entiendan que un beta de 1.5 qué significa, o un beta de 0,5, más que a realizar el cálculo como tal, porque los betas de todas las acciones que componen el Colcap lo tenemos en la plataforma de Reuters y eso también se los voy a compartir más adelante. Para los curiosos, ahí está la fórmula y la manera en que se calcula y luego les comparto el Excel con un cálculo de ejemplo. Ahora, nosotros tenemos un beta de una empresa como por ejemplo Ecopetrol que cotiza en la bolsa. El problema está, ¿qué pasa con aquellas que no cotizan en la bolsa? Porque la mayoría de las empresas en realidad no cotizan en bolsa. Entonces es donde entra el concepto del beta desapalancado o el beta del sector. Se habla de que todas las empresas de un mismo sector comparten un beta base. Y ese beta se va a ajustar a cada empresa dependiendo de el índice de deuda o de la cantidad de deuda, de qué tan endeudada está esa empresa. Digamos, va a existir un beta para el sector servicios que se comparte para todas las empresas de servicios, y cuando lo queramos ajustar a alguna empresa en particular, sencillamente vamos a tener que incluir esta expresión, que es por este lado el beneficio fiscal y el porcentaje de deuda, qué tan endeudada está esa empresa. Entonces, si nosotros partimos de un beta, coeficiente prima de riesgo de la empresa frente al mercado, podemos, según esta fórmula, buscar un B sub 0, que sería el coeficiente de prima de riesgo de la empresa libre de deuda. Es decir, vamos a desapalancar el beta. Desapalancar el beta significa quitar el efecto que tiene la deuda sobre el beta, y ese beta que me resulta B sub 0 termina siendo el beta del sector o beta desapalancado, que voy a poder utilizar para cualquier empresa de ese sector que no cotice en bolsa. Entonces, si yo desde esta expresión puedo despejar B sub 0 y obtener un beta o prima de riesgo de la empresa libre de deuda, luego sustituyendo esa misma, sustituyendo ese mismo beta acá, fíjense que es la misma fórmula, primero despejo beta sub 0, obtengo el beta sub 0, lo sustituyo acá y entonces voy a obtener un beta sub i. Obviamente colocando de este lado, vamos a suponer que tengo una empresa que es Ecopetrol y yo conozco el beta porque tengo los valores de mercado para obtener el beta de Ecopetrol. Con el beta de Ecopetrol y la composición de deuda de Ecopetrol, yo puedo despejar de aquí, calculo un B sub 0. Luego, con ese beta del sector petróleo, yo entonces puedo aplicárselo a una empresa que no cotiza en bolsa. Sencillamente tendría que tomar ese beta sub 0 que obtuve del beta de Ecopetrol acá. Aquí coloco la composición de deuda de la nueva empresa que quiero evaluar, que no cotiza en bolsa, y de esa manera tengo el B sub i o el beta de esa empresa que no está cotizando en bolsa. Entonces fíjense que hay una manera en la cual yo puedo desde el beta de una empresa que sí cotiza trasladarlo de alguna forma a una empresa del mismo sector que no cotiza en bolsa. Básicamente eso fue lo que vimos en la clase pasada. Allí hay unos ejemplos y digamos de cómo se calcula entonces el beta y cómo se le aplica, por ejemplo, el beta de
de una empresa que cotiza a una que no cotiza. En fin, nos vemos en clase.